¿conoces este rostro de aquí? Este rostro es el de una actriz que se llama Barbara Payton, que es de otra época, de los años 50. Y se dice que pudo haber sido más inmortal aún que la mismísima Marilyn Monroe. Los colegas de Bárbara decían que ella era una mujer que cuando la veías en pantalla era magnética, era como un imán. Te quedabas viendo la película completa, al menos solo por ella. Pero te digo otra cosa, estuve investigando sobre esta actriz y la verdad en la vida había escuchado este nombre, Barbara Payton. Para mí era algo nuevo. Entonces me di cuenta de que tenía un estilo como muy diferente que el de Marilyn. Es cierto que ella, por ejemplo, cuando la tomaban para hacer cine, que sobre todo era cine negro, era la típica mujer peligrosa, la femme fatale, ¿no? Pero Marilyn era como una mujer igual sensual también, pero era como más tierna, tenía otro tipo de papeles. Y siempre decían que era mucho mejor actriz Bárbara que Marilyn. Hay que ser muy inciso en que el gran problema que tuvo Bárbara fue la adicción que tuvo a las sustancias, al alcohol y sobre todo a las relaciones íntimas, que eso es lo que la llevó a tener una vida totalmente de miseria. Hablemos un poco de la infancia de Barbara Payton, o debería decir Barbara Lee Redfield, que nace el 16 de noviembre de 1927 en una ciudad de Minnesota. Su infancia fue muy caótica y había mucha desestabilidad emocional. Hablando un poco de sus padres, primero hablando de su madre, Mabel, ella era una mujer amorosa, era una mujer cercana a su hija, la quería mucho y todo eso, pero tenía un gran problema con la bebida, con el alcohol. Pero luego tenemos a su padre, Lee, que era un hombre como muy distanciado emocionalmente de su hija y encima también tenía este gran problema con el alcohol. En un momento dado, en el año 1939, la familia se muda a Odessa, que está en Texas. Resulta que Lee abre un motel en este lugar y les empieza a ir mucho mejor económicamente, pero empieza la desestabilidad emocional mucho más fuertemente. Ya desde pequeña, desde esa época preadolescente, ya Bárbara llamaba muchísimo la atención por su belleza. Y aparte su madre, por lo orgullosa que estaba de la belleza que tenía su hija Bárbara, pues la vestía de manera llamativa. Y esto hacía también que muchos hombres de mediana edad se fijaran en ella. Y esto, bueno, a mí como que no me cuadra nada, pero bueno, lo tengo que comentar. Ya desde muy pequeñita mostraba mucho interés por el cine, por tema de Hollywood. ¿Por qué? Porque se iba a los cines de aquí de Odessa y trataba de seducir un poco a los muchachos que estaban ahí encargados para poder entrar al cine gratis y ver películas. Y ya ella se imaginaba ese glamour, ¿no? Llegar a Hollywood y ser una gran actriz con mucho dinero y mucha fama, ¿no? Lo típico, pues una niña siempre tiene esos anhelos y es normal, ¿no? Hay un detalle más que quería comentar y es que su padre Lee, como que creo que lo que no le cuadraba a él era esa femineidad que desprendía Bárbara. Eso a él no le cuadraba nada y eso hacía que se distanciara aún más de ella. Hablando un poco de la adolescencia de Bárbara, tenemos que comentar que en la secundaria era una chica que era admirada. Era buena estudiante, era porrista, animadora y le gustaba también hacer cerámica. Pero también a la vez tenía una actitud muy dura y todo esto por las graves heridas emocionales que ella ya tenía. Un momento muy, muy oscuro en la adolescencia de Bárbara fue cuando ella con 15 años, en un cumpleaños, tuvo relaciones en una bañera seca con un hombre de 45 años. Y esto seguramente lo hizo ella por buscar validación. Y yo estoy seguro, y también lo he leído, que su padre, Lee, con esa distancia emocional que tenía hacia su hija, provocó que estas cosas sucedieran. Un momento importante de inflexión fue cuando Bárbara, a los 16 años, se fuga con su novio de la secundaria, que se llamaba William Hodge, y se casa con él. Se casa, es la típica chiquillada de muchacha, de adolescente que dice, bueno, mira, yo por llamar la atención voy a hacer esto. Entonces, eso al padre, a Lee, no le gusta nada de nada y consigue que en una sola semana, que eso es lo que duró el matrimonio, pues se anulara, ¿no? Se anuló ese matrimonio.
Pero Bárbara, no contenta con eso, poco después, seguramente también un poco en plan rebeldía, deja los estudios. Dice, bueno, ya dejo los estudios, ya dejo la secundaria. Esto a los padres realmente no les preocupa para nada, Pero al poco de eso hay que comentar que cerca de donde vivían la familia Redfield, en Odessa, había unas bases aéreas militares. Y en una de ellas estaba destinado un piloto muy reconocido, muy condecorado, que se llamaba John Peyton. Ahí ya te suena el apellido, ¿no? John Peyton. Este hombre tenía 22 años y pensando en que por la zona, ¿no? Y que ellos tenían un motel y un negocio, ¿no? Los Redfield, pues seguramente los soldados se moverían por aquella área para disfrutar, para relajarse un poco, y seguramente ahí es donde John Peyton conoció a Bárbara. Hicieron buenas migas, se juntaron, empezaron a ser así como, entre comillas, novios, y esto al padre Lee le encantó. Dijo, uy, no, ya está, mi hija encontró a un piloto, se va a casar con él y va a estar perfectamente, ya va a sentar la cabeza. Pero cuidado, porque ahora viene Bárbara y dice en su autobiografía, muchos años más tarde, dice que ella decía, mi padre ya está tranquilo, ¿no? Porque yo voy a sentar la cabeza y me voy a casar con John Peyton, ¿no? Pero resulta que decía, no sabía lo que se vaticinaba después, lo que se venía. Un detalle que no había dicho es que, claro, estamos en los años 40. Había explotado, digamos, la Segunda Guerra Mundial y por eso que habían bases aéreas por aquella zona. Bueno, ya por fin resulta que John Peyton y Bárbara se casan, ¿no? Y esto fue el 10 de febrero de 1945. Bárbara tenía 17 años. Al principio viven en la base aérea, pero luego se mudan a Rock Island, Illinois. Y aquí, por suerte, Bárbara se lleva muy bien o cae muy bien a la familia de John. Bárbara consigue convencer a John para que se vayan de luna de miel a Hollywood. ¿Y por qué me río un poco? Porque ella tenía como que tenía algo oculto. Ella quería ir allí porque, claro, pues dice, a ver qué puedo conseguir por aquí, ya que estoy aquí de luna de miel, ¿no? Resulta que llegan al hotel donde están hospedados y aquí, hablando con el ascensorista y comentándole que ella quería ser actriz y todo eso, pues el ascensorista, que era buena gente, le dijo, oye, pues yo conozco al productor de casting de la RKO. Y vosotros os preguntaréis, ¿qué es la RKO? Pues es la misma productora que hizo King Kong, así que ya te das cuenta de lo importante que era. Entonces el ascensorista pues la contacta con Bobby Griffith, que era el director de casting, y este está encantado de meterla a todas estas pruebas que van a ver, porque son una serie de pruebas que te llevarían a un casting final y ya serías parte de los talentos de la RKO. Durante una de las audiciones de los estudios RKO en 1945, Bárbara, que tenía 17 años, sufre un desmayo. Este hecho ha sido repetido en biografías no oficiales y programas de entretenimiento como un posible inicio de embarazo. Pero el biógrafo John O. Dutt, en su libro Kiss Tomorrow Goodbye, The Barbara Peyton Story del año 2007, aclara que no existe evidencia médica o documentación oficial que respalde la existencia de este presunto embarazo. Lo más seguro es que ella se haya puesto muy nerviosa y se empezara a encontrar mal. Finalmente no prosiguió su carrera en RKO, todo quedó en los castings, pero ello dejó una semilla en Bárbara, que hizo que conversara con su esposo para mudarse definitivamente a Los Ángeles, porque allí están todas las oportunidades, está Hollywood. Entonces su esposo lo piensa y dice, está bien, nos podemos mudar a Los Ángeles ya que hay una ayuda, y la voy a aceptar, del gobierno, que es el GI Bill. Y el GI Bill es una ayuda para los veteranos, para soldados que se van a recolocar y pueden estudiar en la universidad. Entonces es cuando él se pone a estudiar en la Universidad del Sur de California. En estos momentos Bárbara estaba embarazada y de ahí, cuando ya están establecidos en Los Ángeles, da a luz a su único hijo, que es John Lee, en el año 47. Esto fue por febrero, que es San Valentín. Luego ella busca a un buen fotógrafo, se hace un book de fotos muy interesante porque piensa que ella es muy guapa y es muy sensual, entonces esas fotos van a impactar. Y se coloca en una agencia de modelos que se llama Rita Larroy, eso fue como a finales del 47. Entonces es cuando ella ya empieza a modelar y aparece en revistas, ¿no? Y todo eso. Ahí tiene que compaginar Bárbara su vida de trabajo, digamos, como modelo, también que quiere buscar cosas como actriz, y también de casa,
de casa, y eso a su esposo obviamente como que no le gusta demasiado. Eso en esa época pues no era muy normal. Entonces lo que hacen al final es que en el año 48 el matrimonio se separa. Bárbara hace las maletas, coge a su hijo y se van ellos para Hollywood, porque ella pues quiere triunfar y quiere seguir haciendo modelaje y quiere seguir buscando oportunidades como actriz. Bueno, ya era una madre soltera y empezó a moverse en círculos mucho más glamurosos. Ella empezó a moverse en la noche, que es donde se hacen más contactos, sobre todo en la zona de Sunset Strip. Y aquí había un club que por lo visto se llamaba Mocambo, ¿no? En la que ella estaba bastantes noches. Aquí hizo muchos contactos, pero uno de los más importantes fue el de el productor William Goetz, y este señor era productor de Universal International Studios. Él, en cuanto la ve en el club, como que se queda así impresionado, ¿no? Y dice, es magnética, ¿no? Y se acercó a ella y le dijo, yo voy a mover cielo y tierra para conseguirte a ti un contrato, sí o sí. Iba a haber, en ese momento estaban como que armando una camada de grandes estrellas que iban a ver, y justo estaba en la época, o sea, piensa que del 50 al 60 más o menos, es donde pegó muchísimo Rock Hudson, y justo en esa camada estaba él, y también iba a estar ella, Barbara Payton. Por lo visto, en el año 49 ya firma ese contrato con este señor, con William Goetz. Y de ahí todas estas estrellas iban a dar clases, iban a estar dando clases de actuación con una gran profesora que se llamaba Sophie Rosenstein. Bárbara tenía muchas dificultades económicas y en realidad tenía también otro problema, y es que las clases, el tema de ser modelo, el querer ser la gran actriz, y tenía a su hijo, o sea, era madre soltera como quien dice. Entonces todo eso tenía que compaginarlo como podía y más o menos cumplía con todo porque tenía mucha actitud y muchas ganas. Al final le apareció una oportunidad que fue con esta productora, ¿no?, de Universal, que era una película que se llama Silver Bat, no sé si la estoy pronunciando bien. Es un corto musical del oeste y tal. No fue una gran película que pegara demasiado y eso, pero en realidad lo que sirvió para ella fue que la mostró como vitrina para que vieran los grandes talentos que tenía Bárbara, y ya para más adelante pues la iban a tomar para mejores trabajos. Ahí la notaron a ella y fue muy importante por eso ese trabajo. Resulta que Bárbara está en una gira de prensa en Texas. Aquí, que tenía ya más o menos unos 21 o 22 años, conoce a Bob Hope, que es una figura muy conocida, ¿no? Este señor tenía 46 años ya en esa época, un señor mayor para ella, y estaba casado. Pero el señor la ve y se queda como que impresionado, ¿no? Porque claro, esta chica es muy guapa y muy sensual. Entonces tiene que conocerla y empiezan a andar juntos. Al final él le pone un apartamento muy lujoso, le da muchísimos lujos, la tiene ahí entre algodones, como quien dice, ¿no? Pero Bárbara empieza a volverse muy exigente y le empieza a exigir cada vez más dinero. Y esto a Bob Hope parece que no le gusta nada y dice, no te voy a soltar ya ni $1 más. Entonces ella dice, no me vas a dar dinero, no te preocupes, yo me voy a la prensa y voy a contar todo lo que pueda malo de ti. Sobre todo voy a decir lo mal amante que eres, ¿sí? Y eso es lo que ocurre. Como Bob Hope eso no le sienta nada bien porque es una figura muy importante, él se reúne con sus representantes para que le aconsejen. Le dicen, tú suéltale un dinero a esta mujer y que se retire de tu vida. Le da algo así, esto es lo que dicen algunas fuentes, unos $10,000 de aquella época, que sería como ahora unos 100,000 aproximadamente. Pero esto Bárbara se lo gasta en ese momento, o sea, se lo gasta súper rápido. Hay que incidir en que ella, por la relación que tiene con el señor Bob Hope, deja de lado mucho los quehaceres que tiene con esta productora que es Universal, ¿no? Que es súper importante porque ella vive mucho de eso. Pero bueno, al final, en medio de todo este problema de Bob Hope y todo esto, ella tiene que ir a Odessa. ¿Por qué? Porque su madre enferma, tiene cáncer. Entonces piensa que Bárbara es un alma libre, le gusta divertirse, es rebelde, ¿no? Y aún así, por el amor que tiene a su madre, va a atenderla a Odessa, tiene que limpiar la casa, tiene que hacer un montón de cosas allí y sobre todo aguantar
que esté su padre por allí, que no se lleva para nada bien con él. La verdad es que hay que aplaudir esta actitud de Bárbara. Con todo esto de la relación con Bob Hope y todos los escándalos que hubieron, finalmente Universal decide declinar su contrato con Bárbara y ya ella es libre de buscar cualquier oportunidad pues, por su cuenta, ¿no? Entonces le llega una buena oportunidad, que es una película en el año 49 que se llama Trap, y ella hace el papel protagonista, hace de Meg Dixon, que es la novia de un falsificador. Aquí lo que tenemos que resaltar y lo que la gente decía era la belleza de Bárbara y sobre todo, como te digo, lo que dije al principio del vídeo, ese magnetismo que hace que te quedes viendo la película todo el tiempo aunque sea solo por ella. Estuvo muy bien, fue una gran oportunidad para ella, sirvió para darle un poquito más de notoriedad. Pero después intentó, le salió un casting para una película de suspenso ese mismo año, en el año 49, que se llamaba La jungla de asfalto. Y en ese casting final se quedan ella y otra rubia, Marilyn Monroe. ¿Pero quién se queda con el papel? Marilyn. Entonces, bueno, Bárbara no se desanima y continúa buscando la oportunidad. En el año 50 le aparece otra gran oportunidad y va a hacer una película, Kiss Tomorrow Goodbye, pero con James Cagney. Y ella es que amaba a James Cagney, desde adolescente lo amaba, lo adoraba. Y dijo, voy a trabajar con él, eso era una ilusión. Tanto así que fue el papel de su vida. Hizo un papel, lo hizo impresionantemente bien. Esa belleza, ese magnetismo, la crítica la aclamaba, la amaba, la adoraba, le llovían ya las oportunidades, me imagino, ¿no? Y fue en ese momento que por la química que habían visto con James Cagney dijeron, le vamos a hacer un buen contrato. ¿Y quién se lo hace? Warner Bros. Por $10,000 a la semana, que serían algo así ahora como $100,000 actualmente. Es un montón de dinero. Una de las producciones con Warner Bros. Era en una película del año 50 que se llamaba Dallas. Y en esta película hace ella un papel secundario. ¿Cuál es el problema ahora de Bárbara? Es que, claro, con el dinero empiezan a aparecer problemas que son ejemplos, ¿no? Excesos, ¿no? En este caso, ella por lo visto se había pasado un poco de peso, empezó a tomar pastillas para adelgazar, luego también tenía una vida muy ajetreada en la noche y también tomaba muchísimo alcohol. Y esto lo que hace es que le genere una muy mala fama. En los años 50 existía un actor que se llamaba Franchot Ton. Es un señor ya reconocidísimo de la élite de Hollywood. Y ustedes saben que Hollywood es muy glamuroso y que se mueve mucho en la noche. Él se encontraba esa noche en un club de Sunset Strip, ¿no? Con varias amistades, sentado en una mesa, ¿no? Tranquilo, relajado, disfrutando, pasándolo bien con su trago seguramente, ¿no? Y de pronto su mirada se fue hacia el otro lado del salón, de la zona, y ahí es donde ve a una rubia despampanante, impresionante, magnética, atrayente, que es como que algo le decía, tienes que ir a hablar con esa chica, pero ya, no pierdas tiempo, Franchot. Entonces, en ese momento que lo han visto sus amistades, la gente que estaba con él, como ya sabían de la fama de Bárbara, le dijeron, no vayas a acercarte a ella, esta chica tiene muy mala fama, no deberías juntarte con ella, no te conviene para nada. Al parecer, Franchot, que era un hombre de ideas fijas y seguramente como que se obsesionó en ese momento, la vio y se obsesionó. Dijo, yo tengo que ir a hablar con ella. Este señor ya tenía 45 años y Bárbara tenía como 22 o 23 añitos, o sea, había una diferencia de edad bastante grande. En realidad, Bárbara probablemente cuando empezó a andar con él, lo veía más como una figura paterna. Piensa que había tenido muchos problemas con su padre y esto pues es como un parche. Bueno, al final, como él hace oídos sordos y empiezan a frecuentar y a tener una relación, esta relación se torna demasiado destructiva. Tanto así que llega a generar uno de los escándalos más grandes que hay en Hollywood en aquella época. Y yo ahora voy a tratar de comentarte un poco de por qué fue así. En el año 51, mientras Bárbara estaba ya comprometida con Franchot Ton, fue una fiesta que era una fiesta de la piscina en Hollywood. Resulta que ahí ve a un actor que era Tom Neal.
Y este actor es un actor de cine de serie B, era exboxeador y claro, estaba en traje de baño. Y resulta que en traje de baño este señor por lo visto estaba irresistible para Bárbara. Bárbara sentía una atracción tremenda hacia este hombre, física, no era algo físico, ella sentía como cosquilleo, como que no podía aguantar y tenía que estar con él sí o sí. Entonces, ni corta ni perezosa, porque Bárbara era una mujer muy impulsiva, pues sí, va y está con él, estando con Franchot. Pero luego termina con Franchot. Se lo lleva a Tom Neal a vivir a su apartamento de Los Ángeles. Pero se supone que este apartamento lo pagaba Franchot Tom, que pagaba la renta, ¿no? En momentos ella terminaba con Franchot, terminaba con el otro, en momentos estaba con los dos juntos, bueno, era una cosa de locos. Y supuestamente está a punto de casarse con Tom Neal. Pero en la víspera del casamiento, a esta mujer no se le ocurre otra cosa que irse de copas con Franchot para reavivar su relación otra vez. Entonces se van de copas, vuelven bastante borrachines, tomadetes, y a Tom Neal, que estaba en el apartamento este de Los Ángeles, pagado también por Franchot, estaba con unas amistades también un poco borrachete, habiendo bebido. A Tom Neal no le gusta nada que venga con Franchot Tom, sabrá que era su ex prometido. Y Franchot le dice, mira, vamos afuera y arreglemos este tema como caballeros. Se van afuera y claro, a partirse la cara supuestamente, y no creo que haya puesto la guardia Franchot, que ya le empezó a reventar Tom Neal, porque claro, es un exboxeador, este tipo sabía un montón. Le empieza a reventar y Bárbara se mete por medio y también le mete un golpe y la deja inconsciente. Finalmente, gracias a Dios, viene un amigo de Tom Neal y los separa, pero ya a Franchot le había dejado con un montón de heridas, fracturas, o sea, estaba súper grave, y al hombre lo tienen que llevar al hospital. Después de todo esto de la pelea de Franchot con Tom Neal, Bárbara visitaba todos los días a Franchot en el hospital y le llevaba un termito lleno de martinis para alegrarle el día. Por la tarde volvía con Tom Neal otra vez. Bueno, a los tabloides esto parece que le gustó mucho el mejunje y empezaron a decir que ella era el símbolo del desmoronamiento moral de Hollywood. Y se le empezó a crear una mala fama terrible. Tanto que los estudios de Cagney, que estaban trabajando con ella, y Warner Bros., que tenía un contrato con ella de $10,000 a la semana, acuérdate, dijeran vamos a rescindir contrato con Bárbara y aquí se acabó. Entonces todo el futuro que pudiera tener de otros proyectos o lo que sea, y aparte ese sustento de 10.000, que es un montón de dinero, lo perdió Bárbara. Y aquí es donde empezó la decadencia de esta mujer. Después de todo el escándalo, Bárbara y Franchot Tom se reconcilian y deciden que se van a casar. Esto fue en el año 1951. Fue una ceremonia breve, ¿sí? No asistieron los padres y lo que sí es que asistió la prensa. Y la prensa los vio y dijo, qué bonito, qué hermoso amor se tienen. Pero es como que decían, no creo que dure demasiado. Tuvieron una breve luna de miel en Canadá y luego volvieron a Hollywood. El matrimonio entre Bárbara y Franchot Tom empieza a tambalearse mucho. Entonces él pide el divorcio. Y lo pide ¿por qué? Por crueldad mental extrema. Entonces Bárbara empieza a frecuentar con Tom Neal otra vez. ¿Y qué es lo que pasa? La prensa los capta en esos clubes nocturnos que ellos solían frecuentar con el tema de que se peleaban mucho y había alcohol de por medio. Y encima de todo esto, Bárbara airea todo lo que es su vida íntima con Tom, diciendo incluso que Tom le atraía muchísimo físicamente. Ya los grandes estudios no tenían ningún interés en Bárbara, pero gracias a que ella todavía creaba polémica, había un estudio pequeño que se interesó por ella, de estos de serie B, en una película que se llamaba La novia del gorila, y querían que ella fuera la protagonista. La película era muy mala, tenía muy poco presupuesto, pero lo que más le gustó fue la interpretación de Bárbara. Aparte, ayudó muchísimo a la promoción de la misma película que ella accediera a posar en plena calle, con un montón de frío, con un tipo disfrazado de gorila y ella con poca ropa. Esto fue absurdo, pero fue memorable. Franchot y Bárbara se vuelven a reconciliar, pero resulta que
Franchot la sorprende hablando con Tom Neal por teléfono. Esto le molesta a él muchísimo y se pelean muy fuertemente ellos dos. Bárbara toma muchas pastillas para dormir y al final Franchot tiene que salvarla llevándola al hospital para que no le pase nada. Esto le impacta muchísimo a Franchot. ¿Qué es lo que él hace? Ya pide el divorcio de manera definitiva. Pero a Bárbara esto como que le impresiona. Dice, siempre te has querido como que divorciar de mí, ¿no? Separar de mí. Y pone también una contrademanda exigiendo ciertas cosas como, por ejemplo, pensión alimenticia. ¿Qué es lo que hace Franchot? Contrata un detective, la sigue, la pesca y hace fotos cuando tiene relaciones con Tom Neal, y esto Franchot, lo tiene como prueba para el juicio y también se lo manda a su hermano menor Frank. Al final, ¿qué es lo que pasa? Se terminan divorciando y lo único que puede pedir Bárbara es que por favor al menos pague los muebles que había pedido antes del divorcio. Yo no sé qué piensan todos ustedes del tema que acabo de comentar, pero yo creo que Franchot cayó muy bajo haciendo esto. A ver, piensa que sí, vale, era una prueba para el juicio, pero también que se lo mande al hermano menor de Bárbara. Esto es muy humillante para Bárbara, ¿no? Es horrible. Y aparte también lo aireó con la prensa. O sea, imagínate por lo que pasó ella, fue bastante feo. Yo creo que tenía que haberlo llevado él un poco de manera más privada, quizá. Los padres de Bárbara se mudan a San Diego y todavía la relación con su padre Lee era muy distante emocionalmente. Lo que sí sabemos es que su hijo John Lee no vivía permanentemente con ella. Según el biógrafo John O'Dood, el pequeño John pasaba largas temporadas con familiares o con su padre, John Peyton, alejado de los entornos peligrosos y los conflictos violentos que rodeaban a Bárbara en ese periodo. Pero sabemos también que en momentos decisivos, como por ejemplo momentos importantes como Acción de Gracias o Navidad, sí lo pasaban juntos y estaban súper felices. Lo que ocurría es que después, cuando tenían que separarse, era demasiado triste para ambos. Obviamente no podían estar juntos por la vida tan desorganizada que tenía Bárbara. Bueno, Bárbara intenta rescatar su carrera como bien puede y se va a Londres con Tom Neal y hacen allí pues películas y cosas que no resultan. Se regresan a Hollywood y en Hollywood también intentan hacer películas y cosas que tampoco resultan. Y dicen, bueno, pues intentaremos hacer algo en el teatro. Intentan representar una obra que es muy conocida que se llama El cartero siempre llama dos veces. Pero en una de las representaciones, Bárbara colapsa y se dice que fue por el alcohol. Al final, esto tampoco resulta y en el 53 termina su relación con Tom Neal y ella dice que estuvo bien mientras duró. Bueno, aquí empieza una nueva parte en la vida de Bárbara, que es cuando quiere reconectar con su hijo John Lee. Por lo tanto, empieza a vivir con él. Pero también empieza una relación con un artista que se llamaba Budo. Esta información la encontré en un vídeo en inglés que dura como 1 hora y media y también parece ser que está sacada de la autobiografía de Bárbara, pero no puedo corroborarlo del todo, igual la quiero comentar, ¿no? A John Lee le agradaba muchísimo Budo, ¿por qué? Porque era un joven que le prestaba muchísima atención, hacía muchas cosas con él y también era un artista, o sea, como era artista era muy creativo, muy imaginativo y esto para un niño también ayuda bastante, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Una noche a Budo le dan los diablitos azules, como dicen, y empieza a perseguirlo a John Lee con un arma blanca, queriendo hacerle daño. Y el muchacho se intenta esconder, tanto así que se termina hiriendo él, ¿no? El muchacho, por querer esconderse de Budo. Y en el momento en el que llega Bárbara, Budo se esconde en el ático. Y se esconde por 2 días. Bárbara no llama a la policía directamente, sino que espera esos 2 días y ahí recién llama a la policía, ¿no? Finalmente, Budo fue arrestado, pero pensaremos y sabremos que a John Lee le quedó esto de por vida, o sea, eso fue ya impactante. Bárbara, para mejorar la vida de su hijo, lo que hace es mudarse a Beverly Drive, a una casa estilo rancho. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ella tiene un comportamiento muy errático, ella sale mucho por la noche, lo que hace que el pequeño John Lee, que tiene entre 6 y 7 años, ya tenga que adoptar roles y actitud de adulto. ¿Qué es lo que pasa también? El niño se da cuenta de que toda esa gente de Hollywood que buscaba a su madre, lo que hacía ahora era rechazarla.
y mucho de esto pasaba por la adicción a las sustancias y al alcohol que ella tenía, que también acentuaba mucho el declive físico. Lo bueno de Bárbara es que ella no se rendía y seguía buscando oportunidades. Le sale una oportunidad en el año 54 de hacer una película que se llamaba Murder is My Beat, ¿no? Esta película era de muy bajo presupuesto, era muy mala y tal, pero aún así se siguen viendo atisbos de la buena actuación de Bárbara, ¿no? Lo malo también es que su físico empezaba a marchitarse, ¿no? Y esto hacía que la rechazaran aún más. Ese mismo año, en el 54, ella tiene un breve amorío, un breve romance con Marlon Brando, que ese mismo año había ganado su primer Oscar. Y luego tuvo una relación con un empresario que se llamaba Tony Probas. Él era más joven que ella, tenía 23 años, y ellos se van a México. En México, este viaje marcado por idílicas caminatas en la playa encontró una breve paz, pero como siempre el alcohol fue el problema, y el dolor emocional no resuelto de Bárbara generó problemas en la relación. De vuelta a Estados Unidos, perdió su casa en Beverly Drive, lo que marcó el final de su vida glamorosa en Hollywood. En un momento en el que ella se encuentra en Los Ángeles, es detenida, es arrestada por emitir cheques sin fondos, y todo esto ocurre en presencia de su pequeño hijo John Lee. John Lee seguramente quedó totalmente impactado de lo que le pasa a su madre, y aparte Bárbara se siente muy humillada de todo esto que le ha pasado, y sobre todo de que le haya pasado delante de su hijo. Como Bárbara es muy impulsiva, se va a Arizona con Tony y se casa con él, porque tiene la idea, como siempre, de iniciar una nueva vida, de que nos va a ir bien, nuevos inicios, eso es lo que siempre está en su cabeza. Lo que ocurre en el año 56 ya es un golpe muy duro en la vida de Bárbara, uno de los peores, por decir el peor, que es cuando le retiran la custodia de su hijo John Lee. Solamente podrá verlo con supervisión. La última vez que puede ver a John Lee antes de que le retiren la custodia, le pide perdón encarecidamente a su hijo porque ella se considera que es una mala madre. Finalmente, el que obtiene la custodia es su padre, John Peyton, que ya hemos hablado de él anteriormente. Y voy a leerlo textualmente, que es lo que habían dicho en la demanda, que al final quedó en buenos términos, pero ella obviamente la dejó devastada. Te lo voy a leer. Resulta que fue por lenguaje profano, conducta inmoral, notoriedad y actividades malsanas. Bárbara y Tony van a México de nuevo, a un lugar que se llama Bahía de Quino. Pero aquí estaban viviendo en una casa que es como muy humilde. Incluso la catalogan como de una choza totalmente deteriorada. Vete tú a saber cómo estaba ese lugar. El caso es que Bárbara se siente feliz realmente de estar allí y le invita a sus padres, por acción de gracias, ya sabemos que los americanos celebran mucho esto de acción de gracias, a que vaya a su casa, ¿no? Los padres van a visitarla y cuando llegan se dan cuenta de la zona en la que está viviendo. Ven esa casa y sobre todo cuando, por ejemplo, su madre se quiere poner a cocinar esa cena abundante que se hace ese día, Tony la observa y se da cuenta de que la señora prácticamente está por llorar de la tristeza que siente de ver en las condiciones que está viviendo su hija. Aparte, el padre tenía una mirada como desaprobatoria de todo esto, ¿no? Finalmente Bárbara se da cuenta de que es infeliz, de que no vive bien allí, de que no está bien, y le deja una nota a Tony y se vuelve de nuevo a ir. Bárbara vuelve a los Estados Unidos, a una zona que se llama Riverside, y se anima a emprender, a abrir un negocio con una amistad que se llama Boar's Head, es un restaurante. Parece que no le va muy bien al negocio, discute mucho, no le va bien económicamente y nada, se cierra, porque puede ser mala ubicación, poco marketing, vete tú a saber. Ella se va a Chicago y empieza a convivir con una chica que también es actriz, que se llama Lila Leeds. El tema de esta chica es que también tiene una fuerte adicción a las sustancias y al alcohol, así como lo tiene Bárbara. Ellas, en un momento dado, empiezan a incursionar en el negocio de la venta de relaciones íntimas y en el año 57 Lila es arrestada. Bárbara se va a la costa oeste para no ser implicada.
Como un dato curioso, esta chica, Lila Leeds, finalmente se vuelve una mujer religiosa. Bueno, Bárbara vuelve a Hollywood y empieza a convivir con un actor que se llama Bobby Hall. Este actor, por lo visto, tiene muy mala fama. Por lo tanto, esta relación estaba abocada al fracaso. No fue nada bien. ¿Qué es lo que hace Bárbara? Vuelve otra vez con Tony Probas y se va a México, porque para ella iniciar una nueva vida y ser feliz es volver a México con Tony. Pero, como siempre, el alcohol es lo que hace que esta relación no salga bien y vuelven otra vez a dejarlo. En el año 59 termina la relación por completo con Tony Probas y se instala en unos apartamentos que están muy deteriorados, que están en muy malas condiciones en Sunset Boulevard. Ella acepta trabajos en tintorerías y restaurantes, pero estos trabajos nunca salen bien y siempre la terminan despidiendo por su adicción al alcohol. Al final a Bárbara no le va muy bien y tiene que regresar a la casa de sus padres en San Diego, pero esa situación es horrible porque todos son adictos al alcohol y aparte tenía mucha tensión con su padre. Ya sabes que nunca se llevó bien con él. Finalmente, por todo ello, tiene que volverse a ir a Hollywood y ahí trata ella de sobrevivir, llevando a cabo la profesión más antigua del mundo, ya sabemos cuál es. Aunque Bárbara tenía 5 hermanos, solamente uno de ellos es el más cercano, que es Frank, y él va a visitarla a Los Ángeles y la encuentra irreconocible. Prácticamente la habrá visto muy subida de peso y con un gran deterioro físico por culpa de la adicción al alcohol. En un momento dado, en Palm Springs, ella intenta, trabajar como acompañante, alegando que, como ella era una gran estrella de cine en su momento, a todos los hombres les interesaría mucho estar con una estrella de cine, ¿no? Para eso, ya sabes. Pero no atrae a ningún cliente y le va fatal. Por lo que termina visitando a su hermano Frank en el oeste de California. Frank, sorprendido por el estado de indigencia de su hermana, la recibe en casa. Ella se muda a Valencia, un barrio de Los Ángeles. En un último intento desesperado por salvar su carrera, se acuesta con productores de cine. Y ella se siente tan humillada que increpa a uno de los productores por la poca cantidad que recibe por los servicios. Y este le responde: «Querida, últimamente has perdido bastante». Desde 1961, su desesperación crece posando desnuda en estudios lúgubres de Sunset Strip. Un día, caminando de regreso a su casa, encuentra a un perrito abandonado. Ella ve su propio abandono en él y lo rescata, desafiando las reglas del edificio donde vivía. Finalmente la desalojan, mendigando en las calles con el perrito. Un día va una pareja paseando y ven a Bárbara con el perrito y vete tú a saber, probablemente la hayan reconocido o algo así y le dicen: por favor, ven a nuestra casa que vamos a dejar que te quedes allí con el perrito. Total que Bárbara, que tiene una muy mala actitud por culpa de este tema de la adicción al alcohol, pues finalmente esta pareja le termina diciendo: por favor, retírate, vete de aquí. Pero ella les convence para que aunque sea se queden con este perrito y lo cuiden. Es el último acto que tiene de bondad Bárbara. En el año 62, en un momento en el que ella ofrecía sus servicios, justo dio la mala suerte que se los ofreció a un hombre que estaba encubierto, era un policía que estaba vestido de civil. Entonces fue arrestada. Luego, más adelante, ocurrió otra cosa. A ella la agreden, parece que unos jóvenes le dan una paliza, tiene magulladuras, tiene mordidas, le faltan dientes y se va a la estación de policía, a la comisaría, para dar su relato, pero no la creen. O sea, ¿qué es lo que pasa? Ven que está como en bata, comentando todo este tema y no la ven seria. Parece ser que uno de los policías que había tomado su relato, ¿no?, en ese momento se apiada de ella y le paga su viaje de taxi de vuelta a su casa. Pero al día siguiente se la encuentran desmayada con el mismo traje de baño y la bata que tenía puesta cuando fue a dar el relato a la comisaría en una parada de bus de Sunset Boulevard. Al final
A Bárbara la arrestan varias veces por ebriedad. Las revistas no paran de sacar chismes y titulares sobre Bárbara diciendo que es una vieja gloria, que antes era muy bella y mira cómo está ahora. Bueno, ya la decadencia de Bárbara era muy notoria, cada vez estaba peor. Lo único que hacía ella era sobrevivir, trataba de buscar trabajos para sobrevivir. En este momento ofrecía sus servicios, ya sabes qué servicios, hasta por $5 nada más. Y a veces estaba tan ebria, porque ella necesitaba el alcohol, estaba tan ebria que ni siquiera cobraba esos servicios. Y por el bajo costo de estos, eran hombres de muy mala vida, eran hombres que eran una basura, así directamente. Tanto que en una ocasión la llegaron a apuñalar. Lo que la salva un poco es que un columnista se interesa por su historia y le dice: oye, vamos a escribir una autobiografía tuya y se va a llamar No me avergüenzo. Y aquí lo vas a contar todo de manera real y cruda. Comenta todo sobre la porquería que hay en Hollywood. Y ella ahí cuenta todo lo que tuvo que hacer para llegar a ser una gran actriz, para tener éxito. ¿Qué es lo que hacía? Se tenía que acostar con productores, con directores, y ella era una de las primeras, una de las pioneras comentando este tema, porque no se comentaba. La criticaron muy fuertemente, dijeron que no, que era muy crudo, que las fotos estaban muy mal hechas y que era muy sensacionalista. En el año 64 es hospitalizada varias veces por cirrosis y hepatitis. Entonces, ya Bárbara, su salud estaba tan deteriorada y tan mal que no podía prácticamente cuidar de sí misma y tenía que irse con sus padres a Riverside a que ellos la cuidaran. En el año 67 colapsa por una hepatitis ya severa y finalmente la pobre Bárbara fallece a los 39 años en los brazos de su madre, Mabel. En el funeral ninguno de sus ex esposos fueron, pero sí estaban los familiares más cercanos y amistades. Había ausencia de la gente de Hollywood, parece que no interesaba mucho. Su hijo regresa de Vietnam, que tenía unos 20 años, John Lee, y se queda devastado por cómo se ve el físico de su madre. Está tan deteriorado que le da muchísima pena. Luego, Frank y su esposa, que era el hermano de Bárbara, acordaros de esto, van a visitar a los padres, a Lee y a Mabel, y ven que Lee quiere tirar las cosas de Bárbara. Lee dice: no, es que son cosas viejas, ropa y eso, hay que tirarla. Pero en realidad su madre Mabel se aferraba mucho a esas pertenencias porque le hacían estar como más cerca de su hija, hasta incluso sentía su olor. Ella estaba totalmente devastada. El padre se sienta en el patio y, con la mirada perdida, pensará en lo mal padre que ha sido, que el alcohol ha arruinado su vida y la de su hija, y que prácticamente la ha llevado a fallecer. Finalmente, en el año 71, su madre Mabel fallece y poco después, alcoholizado, fallece su padre Lee. Digamos que a pesar de la vida tan complicada que había tenido Bárbara, tantos altibajos, ¿no?, tanta desorganización, aún así, John Lee siempre recuerda a su madre, tiene una muy buena imagen de su madre, una mujer amorosa que le había querido mucho, que sí, habían pasado quizá no tantos momentos con él, pero que esos momentos eran de calidad y que le daba bastante amor. Entonces esto hizo que John Lee consiguiera honrar todo eso y tener una vida organizada, buena. Sirvió en Vietnam, estudió, fue un hombre, como decía mi abuela, ¿no?, un hombre de provecho. Y bueno, para terminar, yo quería comentar que estoy muy sentido con la historia de Bárbara. Me da mucha pena que una mujer, una chica que tenía tanto talento, que le iba tan bien, que le podía haber ido perfecto, con estas malas decisiones que tuvo, llegó a tal declive y cayó tanto. Es una pena. Da muchísima pena y muchísima tristeza. Solo espero que hayáis escuchado todo completo porque es muy interesante todo este tema. Y nada, despedirme sin antes decir que, bueno, para mí ha sido un placer hablar de esta mujer que no es muy conocida realmente, ¿no? Actualmente la gente no suele saber de ella. Más saben de Marilyn que de ella. Y nada, pues decirte que te suscribas al canal, lo de siempre, ¿no? Comenta mucho y debatimos por aquí lo que quieras. Así que nada más. Hasta luego.